Un beso forzado lo arruina todo. Un es mi novia lo cambia todo. Entre miradas que juzgan, un padre furioso y una mesa llena de tensión, Sam y Mon solo tienen un lugar seguro, los brazos de la otra. Pero esta vez amarse tiene consecuencias y puede que nada vuelva a ser como antes. Capítulo 46. Una vez que terminan su presentación, los New Direction se desbordan hacia el lobby y se reúnen con sus familias y amigos. Mon sale tambaleándose con ellos, demasiado desorientada como para hacer otra cosa que no sea seguirlos a ciegas. Puede oír las notas iniciales de la primera canción de sus competidores, algo ligero y alegre que se siente inapropiado para la situación. Sus labios saben raro cuando se los humedece, como la saliva de otra persona, y tiene ese cosquilleo inconfundible que viene después de haber sido besada. Es un cosquilleo que ha llegado a asociar a Sam, por más extraño que suene el término cosquilleo, y solo con Sam. Ser besada por Kir fue raro. Hace un tiempo había pensado que sería algo digno de cuento de hadas, pero en cambio Mon se siente invadida y con necesidad de un cepillo de dientes o enjuague bucal. No tiene idea de dónde sacó la idea de que ella quería que la besara, especialmente cuando Mon está saliendo con Sam. Los ojos de Mon recorren la multitud. Al principio su mente está en Kir. Se pregunta si podría salirse con la suya dándole una bofetada, pero entonces ve una pequeña cabeza sonrosada abriéndose paso entre la gente. Sam. Llámalo amor adolescente o simple preocupación, pero en cuanto Mon piensa en ese nombre, es lo único que puede oír. Sam, Sam, Sam. Quiere volver a besarla, arrastrarla a uno de los baños cercanos y pegar su cuerpo hasta que todo vuelva a sentirse seguro y familiar. Mon sabe que Sam también quiere verla. Sabe que lo más probable es que esté enojada o celosa en ese momento y que necesitan hablar antes de que alguien haga algo drástico. Lo que no sabe es hacia dónde va Sam, ni por qué camina con tanta determinación en una dirección dirigiéndose hacia... ¡Mierda! ¡Sam!, dice Kir en voz alta y sin entender nada. Y entonces hay un puñetazo en el aire y él termina en el suelo. Mon observa atónita cómo la escena se desarrolla frente a ella. Sam no deja de descargar el puño sobre su cara sin detenerse ni un segundo, haciéndole sangrar la nariz con cada golpe fuerte. Es una ráfaga de gritos y furia. Nadie las detiene. Incluso Kir parece demasiado impactado para intentar defenderse. Mon nunca ha visto a Sam tan enojada, tan llena de rabia y odio. Parece que va a matarlo. Ese pensamiento se forma en su cabeza con rapidez, junto con el hecho de que Sam está haciendo esto delante de todo el mundo, y corre hacia adelante para sacarla de la vista pública. Mon llega casi al mismo tiempo que Kay y Jim, que ayudan a sujetar a Sam. Sam forcejea contra ellas como un animal salvaje, todavía intentando pisotear los brazos y las piernas de Kir con los pies. De alguna manera logra darle un par de patadas en el pecho, lo que sorprende a Mon. No tenía idea de que Sam fuera tan fuerte, ni de que estuviera tan furiosa. Sam suele ser tan dulce, al menos con ella. Incluso cuando no eran amigas, Sam nunca le pegó. «Sam, cariño, basta», susurra Mon tratando de calmarla. «Basta, está bien, basta». Por suerte, Sam parece tranquilizarse un poco y se recuesta contra la frente de Mon. Se queda quieta un segundo en silencio, respirando con fuerza, tensa, pero sin intentar seguir golpeando a Kir. Pero Sam nunca ha sido conocida por ser calmada ni silenciosa. Gruñe, sonando como un animal posesivo y altamente territorial. «Si vuelves a tocar a mi novia, te juro por Dios que...» «¿Tu novia?», repite Frey.
con una voz dura y afilada como el filo de un cuchillo. Corta de la misma manera, atraviesa el mundo y lo deja en silencio. Mierda, 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 mierda. Esta vez Sansi se queda completamente quieta, encogiéndose visiblemente al solo sonido de la voz de su padre. Todos los demás ruidos desaparecen. Los oídos de Mon se llenan de un zumbido lejano, como si su mente intentara bloquear el entorno. Solo puede oír la respiración de San, irregular y baja, quizás agitada por la pelea o por la confesión. También puede sentirla, el ascenso y descenso inestable de su pecho, su corazón latiendo desbocado como las alas de un colibrí. Ver a San tan descompuesta es casi lo más aterrador de todo, porque normalmente mantiene sus sentimientos bastante ocultos, pero ahora el miedo parece desprenderse de ella en oleadas. ¿Qué demonios?, gime de pronto Kir. Mon había olvidado que estaba ahí. ¡Ay, Dios mío, mi nariz! Sigue quejándose de forma patética, rodando de un lado al otro en el suelo en lugar de levantarse, con las manos teñidas de rojo. Las emociones de Mon están por todas partes. No está segura de cómo sentirse respecto a que San sea tan sobreprotectora, pero una pequeña y oscura parte de ella espera que le haya roto la nariz. «No puedes golpearme así nada más», se queja Kir con la voz nasal apagada. San se tensa. Al parecer no ha terminado. «Sí, y tú no puedes besar a la gente sin su permiso». Kir murmura algo que se pierde entre las palmas de sus manos. Tose y la sangre se escurre entre los espacios de sus dedos. Alguien corre hacia él, presumiblemente su madre, y lo ayuda a ponerse de pie con suavidad. Su madre le revisa con prisa, la preocupación evidente en su rostro. «¡Ay, mi pobre niño!». Toca con cautela una mancha roja en su mejilla, un moretón que empieza a formarse. Él se estremece. «¿Quién te hizo esto?». «Ella», señala San, como a un niño ofendido. Y Mon quiere golpearlo. Todos se giran hacia San, y por extensión hacia Mon, Kei y Jin también. Por un segundo parece como si todo el mundo estuviera mirando. Las 4 chicas se marchitan bajo la atención repentina. Y entonces... Ya es hora otra vez, clubes. Necesitamos que todos los miembros regresen al escenario para anunciar a los ganadores. Vocal Adrenaline, New Direction y los Who Your Diddies. Repite la voz. Por favor, vengan al escenario ahora mismo. Se oye un leve chisporreteo en el altavoz y luego el sonido muere por completo, dejándolos en un silencio incómodo. Algunas personas intercambian miradas inciertas, Jin y Kei entre ellas, y empiezan a caminar lentamente hacia la entrada del escenario. Mon se queda atrás porque San también lo hace. Ambas están firmemente clavadas bajo el peso de varias miradas. Otros se quedan. Nadia, Frey, Henry, Kid y su madre. Sam. Los labios de Frey se tensan, algo parecido a la rabia y el disgusto, curvándose en las comisuras. Ven aquí. Mon siente a Sam temblar contra ella. Yo... no. Sam tropieza con las palabras mientras se pone de pie. Ven aquí, repite él. Ahora, Sam. Mon puede ver la emoción conflictiva cruzar el rostro de Sam. Sus ojos saltan de Frey a Mon en un instante. Parece asustada. Mon traga saliva sin saber qué hacer y duda apenas un segundo antes de entrelazar sus dedos con los de Sam.
Siente que Sam se tensa, apenas un poco, pero enseguida sus hombros se relajan visiblemente. Mon aprieta su mano y Sam le devuelve el apretón. No, esta vez lo dice con más seguridad y se aclara la garganta después, con los ojos sospechosamente húmedos. Tenemos que irnos, así que... Sam hace un gesto torpe hacia la izquierda, pero no se mueve para irse, quedándose congelado un poco más de lo necesario hasta que Mon vuelve a apretarle la mano. Por fin se marchan juntas, sin soltarse en ningún momento. Mon las detiene cuando están detrás de la cortina, pero aún no del todo en el escenario, y aprovecha ese segundo de cobertura para mirar bien a Sam. ¿Estás bien?, pregunta Mon, aunque ya conoce la respuesta. De todos modos, parece la pregunta correcta. No quiere nada más que consolarla, si fuera posible. Si fuera posible, Mon cargaría a Sam y se la llevaría lejos del mundo, pero tristemente no es lo suficientemente fuerte y el mundo es demasiado grande. ¿A dónde la llevaría? ¿Al espacio? Un cohete suena muy caro. Aún así, el corazón de Mon late con dolor al ver el profundo ceño en el rostro de Sam. Y su mente empieza a acumular todas las formas en que podría ahorrar dinero para llevarlas a otro lugar. Tal vez el espacio sea demasiado, pero un hotel no lo es. Sam mira hacia el escenario con los ojos brillantes por las lágrimas al atrapar la luz. Mon le aprieta las manos con fuerza para tranquilizarla. No tenemos que volver al escenario, le dice. Si no quieres, nos vamos. Varias personas en el escenario deben haber oído esas palabras, porque miran a Sam y a Mon con impaciencia. Sin dudarlo, Mon pone los ojos en blanco. Nerds de teatro. Henry se une a ellas antes de que Sam pueda responder. Poco después entra Kir también y se detiene al verlas. Ambos parecen desconcertados al ver a Sam y Mon tan cerca. En realidad, sí tienen que subir al escenario, dice Henry asintiendo hacia adelante con una expresión extrañamente fría. Mon alza las cejas. Sabe que su papá no es homofóbico, pero también lo conoce lo suficiente como para darse cuenta cuando está furioso. Así que su enojo no pasa desapercibido. Parece fuera de lugar, considerando que Mon no ha hecho nada malo. Bueno, nada malo que él sepa. Está aquella vez que escapó para ir a un club, pero no se le ocurre cómo Henry podría saberlo. También está lo de beber de vez en cuando, pero de nuevo no hay forma de que lo sepa, a menos que Kira haya decidido delatar al club en los últimos minutos, lo cual parece poco probable. No es tan idiota. ¿O sí? Henry hace un gesto hacia el escenario con expectación. Mon mira a Sam, que asiente. Está bien. El resto del club los está esperando en el escenario, junto con el presentador y los demás equipos. Van a pararse al lado de Kei y Jin, mientras Kir y Henry toman su lugar atrás. Ahora que todos están aquí, el presentador lanza una mirada pasivo-agresiva a los New Direction. Podemos continuar. Veamos quién ganó. ¿Sí? El presentador abre un sobre. Y en segundo lugar tenemos a los Who is Your Daddies. La gente aplaude brevemente y el líder del club acepta su trofeo de tamaño mediano con entusiasmo, llevándolo de regreso a su equipo. Se callan junto con el público y el presentador se aclara la garganta antes de hablar de nuevo. Y en primer lugar tenemos a...
Hace una pausa para generar dramatismo. Mon se tensa ligeramente, los hombros enrollándose por la anticipación. Ahora pueden quedar en último o en primer lugar. Se pone rígida y siente una mano suave en la suya. Entonces recuerda que Sam no ha soltado su mano en todo este tiempo y se calma. Un suspiro silencioso se le escapa al darse cuenta de pronto de que Sam está aferrada a ella en público. La competencia deja de importar. ¡Bocaladrenali! Apenas le llega a Mon la idea de que perdieron. Curiosamente no logra encontrar dentro de sí muchas ganas de preocuparse. Le molesta que todo su esfuerzo haya sido en vano, pero supone que perdieron porque Kir decidió besarla, lo cual duele menos. Es horrible, pero también es un poco reconfortante saber que no perdieron por falta de talento. Además, hay otras cosas de las que preocuparse, como su papá y Frey esperándolas en el lobby. Mon preferiría quedarse en el escenario y lidiar con la derrota antes de ir a otro lado, pero solo puede quedarse ahí un tiempo antes de que alguien las haga bajar. Antes de que Mon logre salir del escenario, una mano se cierra alrededor de su brazo para detenerla. Nita le sonríe sin aliento y eufórica por la victoria. «Felicidades», dice Mon con educación. «Gracias, pero que conste, salir con ella es una gran victoria», susurra Nita antes de soltarla con un guiño. Mon pone los ojos en blanco, pero se siente un poco mejor. Cuando bajan del escenario y vuelven al lobby, Mon lleva a Sam a un rincón oscuro donde puedan hablar hasta que alguien inevitablemente las interrumpa. «¿Qué fue eso?», pregunta Sam. Mon se da cuenta de que nunca mencionó sus pequeños encuentros con Nita en cada competencia. «Es solo Nita. A veces me saluda. A veces...». Mon suspira. «De verdad no quiero pelear por esto». Baja la voz al notar que varias personas pueden oírla. «Hay otras cosas de las que deberíamos hablar. Además, Nita no significa nada para mí. Y tú lo significas todo, Sam». Sam se suaviza al oír eso. «Lo sé, Perdón, yo solo me siento un poco rara. Por todo. Es injusto lo adorable que se ve Sam en un momento así, con los ojos y la cabeza ligeramente inclinado hacia abajo, los bordes suaves de su rostro iluminados por la luz. Mon quiere abrazarla o besarla, pero no se siente adecuado en esa situación. En cambio asiente. «Lo sé, lo entiendo. Odio que él te haya besado», admite Sam despacio, eligiendo cada palabra con extremo cuidado. «No quise enojarme tanto, solo que...». «Mon», llama Henry. Ahí está la interrupción inevitable. Mon desearía que hubiera encontrado un baño. Henry trota hacia ellas y Sam se queda en silencio, sin querer compartir sus emociones con alguien más presente. Mon reprime las ganas de fulminar a su papá con la mirada, ya que técnicamente no ha hecho nada malo. «Tenemos que hablar», dice, mirando fijamente a Mon. Ella mira a Sam. «Estoy un poco ocupada, papá. ¿Podemos...?» «Ahora», remarca Henry. «Papá». Mon suelta las manos de Sam, desconcertada por lo helado del tono de su padre. Una vez más intenta pensar en una razón por la que estaría en problemas y no encuentra ninguna. Ajusta su postura para ponerse delante de Sam de forma protectora. «¿Qué hice, papá?», pregunta, realmente sin entender, pero su pregunta parece enfadarlo más, como si estuviera haciéndose la tonta a propósito. «No puedes tener una relación secreta con nadie», afirma, y eso sí tiene algo de sentido.
Tienes 17 años. Sigues siendo una niña. No puedes andar a escondidas. Mon se queda sin palabras, atrapada. Quiere discutir, pero en cierto modo entiende su punto de vista. No estaban a escondidas. Yuki aparece a su lado, con los brazos firmemente cruzados. Es que tú nunca estás en casa. Incluso Caroline ya se había dado cuenta. Ahora es el turno de Henry de tartamudear inútilmente. Mon pone los ojos en blanco ante la payasada de su familia antes de girarse para mirar a Sam. Excepto que Sam ya no está ahí, y cuando Mon se toma el tiempo de buscar, tampoco queda ninguno de los Anantrakul. Maldición, quién sabe qué estarán haciendo con Sam. ¿Cómo pude ser tan descuidada? Siente que solo apartó la vista un segundo, pero claramente fue tiempo suficiente para que Sam desapareciera. Con suerte todo estará bien. Tiene poca fe en Frey, pero nadie parece preocuparse profundamente por su hija, y al menos un poco por Mon. Decidiendo escribirle a Sam, Mon saca el teléfono, solo para que Henry se lo quite de las manos. «Papá». «No, tus privilegios con el teléfono quedan revocados hasta nuevo aviso», le dice. Y Mon aprieta la mandíbula hirviendo por dentro. «Y las dos tienen que prepararse para la cena». «¿Cena?», pregunta Mon. Y él suspira molesto. «Sí, Mon. Si estuvieras escuchando, habrías oído cuando mencioné la cena de celebración que la mamá de ti organizó para todos». Suena como una idea horrible. Mon no quiere estar con la gente del club, ni con sus padres en este momento, por razones obvias. Resopla y protesta de inmediato. «Pero papá, yo...» Mon hace un puchero, presionando la lengua contra la parte de atrás de los dientes. «Está bien, papá. Y tú también, Yuki», continúa Henry sin importar que la boca de su hija se abra al oír su nombre real. «Y las dos, vayan a la camioneta». Yuki parece lista para discutir, solo por discutir, pero Mon entrelaza sus brazos y se la lleva. Mon espera que Sam esté esperándola en la camioneta, sentada con el resto del club, ilesa y en el peor de los casos aburrida. Sus esperanzas se hacen pedazos cuando llega al vehículo y ve a todos allí, excepto a Sam. Mon lleva la mano al bolsillo por reflejo y suspira cuando encuentra el vacío, irritada consigo misma por olvidarlo tan rápido y molesta porque no hay forma de comunicarse con Sam gracias a su padre. Mierda, solo quiero saber que está bien. No puedo creer que papá nos haga esto, dice Yuki mientras se abrocha el cinturón con un clip suave. Está tan enojado. No paraba de poner esa cara de gato furioso y arrugado. Mon suspira y se acomoda para apoyar la cabeza en el hombro de Yuki. Sam tiene un gato. Yuki pone los ojos en blanco ante el tono enamorado de Mon, pero la acerca más. Terminan acurrucadas en el auto, sin importarle las miradas raras ocasionales del resto del club. Mon se aferra con fuerza a su hermana, encontrando consuelo en unos brazos conocidos. Va a estar bien, le asegura. Es Sam. Ella es increíble. ¿De acuerdo, Mon?, le asegura de nuevo en un susurro. Increíble. Mon ya está enamorada de Sam y sabe lo maravillosa que es, pero le sorprende la descripción de su hermana. Sí, increíble. Y te hace bien. Story Hunter siempre fue un lugar para escuchar historias con calma, un espacio para quedarse un rato, compartir silencios y viajar juntos. Hoy quiero contarles que abrí las membresías del canal, no para cambiar lo que hacemos,
ni para poner historias detrás de un muro, sino para quienes quieran acompañar este viaje un poco más de cerca. Con las membresías aparecen también unas insignias. No representan niveles ni jerarquías, representan tiempo compartido. El fogón es llegar y sentarse. La bitácora es quedarse y acompañar el camino. El cartógrafo aparece cuando ya conoces la ruta. Y el faro es estar tanto tiempo que tu presencia guía a otros. Si te nace estar, hay un fogón encendido. Y si no, este lugar sigue siendo tuyo. Gracias por caminar conmigo. La camioneta arranca cuando Henry sube y comienzan a conducir hacia el restaurante. Es un viaje silencioso. Casi todos están callados y tristes por la derrota. Cabezas bajas, miradas caídas, y las pocas que se alzan son frías, clavadas en Kir. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo gritan. Que se joda Kir. Quizás habrían ganado si no le hubiera jalado por ese beso fuera de lugar. Fue vulgar e inapropiado y prácticamente arruinó toda su presentación. Al bajar de la camioneta, Caleb empuja su hombro contra el de Kir. Sabes que perdimos por tu culpa, ¿no? Kir tiene la decencia de no responder ni iniciar una discusión. Baja la cabeza mientras entra al restaurante. Al menos 5 personas fulminan su espalda con la mirada. Sus padres ya están dentro, probablemente recién llegados, por la forma en que siguen de pie sin sentarse aún. Ti y su mamá están al frente hablando con un mesero, seguramente por la mesa, y el resto de los padres mantiene conversaciones bajas e incómodas. No hay rastro de los Anantrakul. Mon se abraza a sí misma sintiéndose extrañamente fría sin San cerca. De alguna manera se siente un poco culpable, aunque no haya sido su culpa. Ella no le pidió a San que golpeara a Kir, y definitivamente no le pidió a Kir que la besara. No es culpa de nadie que los padres de San lo sepan ahora, pero se siente como si debería hacerlo. Se siente como si debería ser culpa de Kir. Su mesa está lista, anuncia una camarera. Un destello de sorpresa cruza su rostro al ver cuántas personas se levantan, como si no hubiera leído la reserva. Todos la siguen, incluido Kir, que parece demasiado tranquilo e inocente para el gusto de Mon. Lleva el brazo sobre los hombros de su madre y le habla en voz baja, mientras con la otra mano se cubre la nariz. Debería ir al hospital. Nadie lo quiere aquí de todos modos. ¿Cómo es esto justo? Kir tiene cena y mimos de su mamá y San recibe... Mon no sabe que recibe San porque no tiene idea de dónde está. Seguro ya habría llamado o enviado un mensaje, pero claro, Mon no podría responder. Se pregunta si San le estará escribiendo ahora, pensando en ella con la misma preocupación, intentando entender por qué Mon no contesta. Mierda. ¿Y si San cree que la estoy evitando? ¿O que la dejé plantada? Debe notársele en la cara lo mal que está, porque Kir reduce el paso para caminar a su lado antes de llegar a la mesa. Hola, Mon. Intenta una media sonrisa, pero tiene que saber que lo arruinó, porque desaparece enseguida. Mon apenas le dedica una mirada. No me hables. Kir asiente una vez y con buen criterio decide sentarse en el lado opuesto de la mesa extra larga. En realidad esa mesa extra larga son 3 mesas distintas unidas para formar una. Un mantel a cuadros rojos y blancos las cubre para dar a la ilusión de unidad, pero Mon se siente más separada de todos que nunca. La mayoría de los miembros del club que no estuvieron involucrados en el drama se sientan hacia la derecha, mientras Jin y Kei llevan a sus respectivas familias al centro.
Jin está discutiendo con su hermanito sobre si puede o no usar una mascarada de Spider-Man en el restaurante, mientras Kei y Nan hablan en voz baja sobre pedir pan de ajo. Entonces, Henry aclara la garganta. ¿Cómo va la escuela para ustedes dos? Mon toma un menú en lugar de responder. Se siente como una niña al borde de un berrinche, como si al abrir la boca fuera a gritar, llorar o partirse en dos y convertirse en cenizas. Con eso en mente mantiene los labios firmemente cerrados, dejando que el silencio se alargue. Henry suspira. Siguen mirando los menúes sin decir una palabra, excepto cuando llega el pan y Yuki pide mantequilla. Mon intenta comer un par de rebanadas, pero la bilis le sube a la garganta antes de poder tragar. ¿Cómo puede intentar comer cuando está tan preocupada? ¿Cómo puede comer con la ansiedad enroscándose en su estómago y pesada y nauseabunda? ¿Cómo puede hacer cualquier cosa que no sea pensar en Sam? Siente que va a vomitar. Voy al baño, murmura, poniéndose de pie antes de que su papá pueda protestar. Se da la vuelta para irse y choca de inmediato con alguien, haciéndolo retroceder sin querer. Oh, yo lo sé. Las palabras se le quedan cortas al ver quién es. El aire atorándose en la garganta. ¡Sam! Su voz suena demasiado afectada por su propio bien, con un tono suave que tiñe de un leve color rosado las mejillas de Sam, pero no importa. No importa porque Sam está ahí. Por fin. Hola, Sam. Saluda Mon tropezando con las palabras, mientras mira por encima del hombro al resto de los Anantrakul. Siempre tienen que verse tan intimidantes. Hola, Mon, responde Sam, y es solo un saludo, pero se siente como mucho, como si estuviera intentando decirle un secreto que Mon no logra descifrar. Sentémonos, ¿les parece? Frey señala los lugares vacíos en la mesa. El corazón de Mon da un salto al darse cuenta de que van a sentarse juntas. No sabe si es por miedo o por la pura adoración que le provoca lo hermosa que se ve Sam esta noche, pero supone que es una mezcla extraña de ambas. Los Anantrakul se sientan. Sam se sienta justo al lado de Mon, mientras sus padres se colocan frente a ellas. La tensión dura apenas unos segundos antes de que llegue un mesero a pedirles las orden. Todos piden un plato de pasta excepto Sam, que elige una ensalada. Y Mon, que no cree poder con nada más que un tazón pequeño de sopa, lo pide. El silencio de antes se estira hasta volverse incómodo. Mon finge no sentir las miradas sobre ella, pero tiene la sensación de que varias personas la están observando directamente. Kir, Frey, Sam. Levanta la vista un segundo y confirma a los tres. Otro grupo en otra mesa hablan entre sí, compartiendo comida y sonrisas mientras comen. Henry debe oír su conversación y pensar que deberían hacer algo parecido, porque se endereza lo suficiente para llamar la atención. Estuvieron geniales, ¿saben? Bebe un poco de su vaso y baja un poco la voz ante todas las miradas frías que recibe, aunque hayan perdido. No significa que no hayan intentado. Gracias, papá, dice Yuki en un tono que claramente significa: por favor, deja de hablar. Henry parece entenderlo, porque decide ocuparse de su pan en lugar de seguir hablando. La mesa vuelve a quedar en silencio. El espacio a su alrededor es espeso por la tensión. Cuesta respirar rodeado de tantas miradas y sonrisas forzadas y pasivo-agresivas. Sam se pone de pie de repente, la silla raspa contra el suelo. Voy a buscar el baño. Mon la observa irse. ¿Eso fue una invitación o...? No logra saberlo. ¿De verdad cree que necesitan elegir un mejor lugar para encontrarse?
porque esos segundos en los que tiene que decidir de forma incómoda si está bien o no seguirla al baño son humillantes. «Yo también voy», dice Mon levantándose, ansiosa por hablar por fin con Sam. Frey y Henry parecen a punto de protestar, pero los ignora y se apresura en la dirección en la que Sam se fue. Mon deambula un minuto, sin estar del todo segura de dónde está el baño, pero encuentra la puerta enseguida. Se desliza adentro lo más rápido posible y apenas tiene tiempo de ubicar dónde está cuando Sam se le pega encima con insistencia. «Sam», igual que en su primer beso, la toma por sorpresa y Mon jadea al encontrarse acorralada contra la puerta en cuestión de segundos. Sus labios chocan de forma desordenada, urgente, como si Sam temiera que fuera a huir y estuviera intentando retenerla. Las rodillas de Mon casi ceden ante la intensidad. Un gemido bajo le nace en la garganta, casi se olvida de todo lo demás. La boca de Sam es fuego y amenaza con derretirla desde adentro. Es una tortura separarse, pero Mon la consigue. Sam continúa dejando besos ardientes bajo su mandíbula. «Solo te quiero. Solo quiero. Por si es la última vez. Solo quiero». Mon se detiene. «¿La última vez?» La sujeta por los hombros para detenerla, manteniéndola a cierta distancia. Sam traga saliva visiblemente y evita su mirada, fijándola en el suelo hasta que Mon le levanta el rostro con dedos. «No sé qué va a hacer conmigo», admite al cabo de un momento. «No tuvimos oportunidad de hablar, pero él está muy enojado, Mon. Él está tan enojado que creo que me odia». Mon niega con la cabeza. «No te odia, Sam. No, tú no viste cómo me miró. Fue como si ya no fuera su hija, como si le diera asco». Sam se acerca, no para besarla, sino para esconder la cabeza en el hueco de su cuello. Eso le rompe el corazón a Mon. La rodea con los brazos, deslizando una mano por su espalda y sintiendo los primeros temblores suaves del llanto. La aprieta contra ella sin dejar ni un centímetro entre las dos. Sam se aferra con la misma desesperación, pero eso no logra tranquilizarla. No cuando la abraza como si fuera la última vez que van a tocarse. «Me odia», repite Sam, ahora con la voz húmeda contra su cuello. «Tal vez necesita tiempo», susurra Mon intentando darle esperanza. «No, fue peor que con Freya». Sam se separa apenas y se limpia los ojos. «A Freya simplemente la apartó y dejamos de hablar de ella, pero Mon, yo soy su hija, así que es distinto. Soy una desgracia. Deshonré a toda la familia y en público». Esas últimas frases suenan como palabras de otra persona, pero Sam las dice con firmeza. «Estaba tan enojado». Se queda en silencio, frotándose la muñeca con el pulgar de forma distraída. La mirada de Mon sigue el gesto y se estrecha al ver las líneas rosadas apenas visibles. El inicio de un moretón. «Espera, Sam». La trae hacia ella con seriedad. «No te golpeó, ¿verdad? No haría eso», responde, pero su seguridad vacila en segundos. «Solo me jaló demasiado fuerte». «Está bien». Mon siente el impulso de salir y golpearlo. Espera calmarse, pero no lo logra. Tampoco lo hace porque la idea es completamente irracional y Frey es claramente más fuerte que ella. Además sigue siendo el padre de Sam. Golpear a un familiar no suena como el camino al corazón de una chica. «No hagas nada, Mon», le advierte Sam, y Mon finge sorpresa. «No iba a hacer nada», miente, y debe ser lo correcto porque Sam sonríe con suavidad.
la tristeza empezando a desaparecer de su rostro. Estabas haciendo un puchero, Mon. No es cierto. Sí lo estabas. No. San se ríe, un sonido brillante en la penumbra, y le toca el labio inferior con un dedo. Mon le permite, quedándose quieta mientras San la molesta. Sonríe cuando aparta la mano, satisfecha con el contacto y con los pequeños sonidos que logra sacarle. Es realmente algo digno de ver. San es tan hermosa así, con esos momentos tranquilos en los que están solas. No sé cómo lo haces, dice San, tomando sus manos y frotando suavemente los pulgares sobre sus nudillos. Mon la observa como en trance, sin aliento. ¿Hacer qué? Siente como el latido en su pecho se acelera. San siempre es hermosa, pero hay un lugar especial en su corazón para su sonrisa. Me haces tan feliz, Mon. Tú también me haces feliz, dice Mon entre risas suaves, encantada con su timidez y su confesión. Se inclina y besa su frente con dulzura, extremadamente, increíblemente y feliz, cada palabra marcada con un beso. Cuando se separa, el rostro de San está rojo como un tomate. A Mon le encanta saber que todavía puede provocarle eso, incluso después de un tiempo saliendo. Le gusta poder animarla, aunque pronto tenga que volver afuera y enfrentar el caos. La abraza todo lo que puede, pero finalmente alguien toca la puerta y tienen que separarse. Tenemos que dejar de encontrarnos en baños, dice San riendo, con la voz aún un poco tensa por haber llorado. Sí, responde Mon. Eso suena muy inteligente. Salen, pasando con torpeza junto a una pequeña fila de mujeres esperando para entrar. Mon le sonríe en señal de disculpa mientras regresan a la mesa. Por desgracia, en el tiempo que estuvieron fuera, todos los adultos se han puesto de pie y ahora están discutiendo con vehemencia. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.